Los detalles le dan vida y profesionalidad a nuestras aplicaciones. Y hoy vamos a hacer un slider y también vamos a hacer una gestión de tag o etiquetas que se adapten automáticamente al contenido. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo hacer ese slider con animaciones y también cómo crear esos tags o esas etiquetas que se adaptan automáticamente al contenido. Quedaros porque ya veréis que son técnicas que no son complicadas, pero que cuando las conozcamos vamos a querer implementarlas en múltiples sitios y se nos van a ocurrir muchísimas ideas. Pero antes de nada os invito a que si no estáis suscritos, que lo hagáis si os gusta el contenido, también que podáis compartir estos vídeos y que activéis esa campanita para que os lleguen todos los vídeos antes de nada, para que no os perdáis ningún contenido. Y también daros las gracias porque hace unos días comenzamos esas mentorías y la verdad es que ya hay muchas fechas contratadas. Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando este canal y os animo a que le echéis un vistazo a esas mentorías, ya que muchos de vosotros pues me estáis pidiendo, por ejemplo, crear esa biblioteca de componentes personalizados adaptados a vuestro gusto o a vuestras necesidades, o por ejemplo abordar ciertas aplicaciones desde un punto de vista diferente. Así que muchísimas gracias a todos por apoyar esta iniciativa y ahí os lo dejo para que lo podáis ver y cualquier pregunta que tengáis pues me la podáis hacer. Bueno, pues vamos a comenzar con este vídeo. Pues aquí tenemos la muestra de la aplicación que os he mostrado al comienzo. Simplemente he creado una galería en el centro de la aplicación para mostraros la funcionalidad y la vamos a hacer desde cero. Yo aquí os muestro, digamos que un ejemplo un poquito más vistoso, pero vamos a hacerlo desde cero para que lo podáis entender y lo podáis poner en práctica. Por ejemplo, digamos que la acción, simplemente cuando le damos a cualquier botón, pues hace ese movimiento y muestra la siguiente ficha, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y luego, en la pestaña de los tags, pues aquí podemos, por ejemplo, añadir etiquetas a esta ficha. Por ejemplo, podemos poner, etiqueta, vale, le damos intro y ahí vemos que se nos añade esa etiqueta y se ajusta automáticamente al contenido. Si ponemos tag, pues vemos que es un poquito más corto, o si ponemos algo más largo, pues también vemos que se ajusta a ese contenido, ese algo más largo. Entonces es algo que nos puede servir, sobre todo para este tipo de elementos o elementos que deben ajustarse al contenido, por ejemplo botones o por ejemplo contenidos dinámicos que posiblemente cada vez tenga un texto distinto. También necesitamos que se ajuste automáticamente. Así que vamos a ver cómo hacerlo porque seguro que os va a gustar esta técnica. Bueno, pues vamos a cerrar esta pantalla. Vamos a abrir una pantalla nueva donde vamos a iniciar esta función. Vamos a abrir una nueva pantalla. Ahí está, perfecto. Y vamos a comenzar con las etiquetas, con los tags. Las etiquetas, el concepto de las etiquetas, yo lo monto como con un enfoque de colección, un enfoque de galería. Entonces, primeramente vamos a abrir un contenedor. En este caso, un contenedor horizontal, ahí está. Este va a ser nuestro contenedor de etiquetas. Vale, vamos a posicionarlo aquí, por ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más estrecho, ¿vale? Y aquí es donde vamos a ir poniendo las etiquetas. Voy a traerme, por ejemplo, de aquí del principal, el text input, ¿vale? Ya que esto es un text input, y ahora os explico cómo está construido. Vamos a ponerlo aquí fuera. Muy bien. Ahí está. Vale, pues simplemente aquí tendríamos un text input, ¿vale? Normal y corriente. Y lo que tenemos hecho en este text input simplemente es agregar a la colección, en este caso col1, pues el tag del mismo texto que estamos escribiendo. Y en el momento que lo tengamos, pues en la propiedad onChange, que es cuando cambia, se haría esta colección
y resetearía el texto, ¿vale? Eso digamos que es la primera fase. Si, por ejemplo, aquí abriéramos una galería, vamos a poner una galería vertical, ¿vale? Y aquí cargáramos la colección, pues veríamos, ahora por ejemplo no hay nada, pero vamos a agregar, por ejemplo, un texto, este mismo. Hay las dos que hemos creado en la pantalla anterior, vamos a borrarlas para que esté en blanco esa galería. Muy bien. Si por ejemplo escribiéramos en la etiqueta, pues etiqueta, pues ahí veríamos que aparecería en la galería. Si pusiéramos otra etiqueta, pues otra etiqueta, pues vemos que aparecería en la galería, aquí como otro registro. Claro, si el enfoque lo hiciéramos con galerías, no podríamos tener ese espacio, esa longitud de manera automática, ya que las galerías sí que tenemos galerías con alto automático, pero no tenemos galerías con ancho automático. Por lo tanto, si esta galería, si abriéramos una galería horizontal, vamos a abrir una horizontal y pusiéramos aquí la colección, vamos a poner otro texto, muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a posicionarlo aquí. En este caso, si os dais cuenta, el template no podríamos hacer un template de un diámetro y otro de otro, por lo tanto, siempre quedarían espacios libres y huecos que no nos harían el efecto de esos tags que se anidan o que se colocan de forma espaciada con ese A8 automático. En este caso, pues si ponemos aquí, por ejemplo, otro, vamos a poner, por ejemplo, colección, ahí veis, pues no se va, automáticamente no se va posicionando, no va siendo algo homogéneo. Por lo tanto, yo tengo otro enfoque para hacer estos tags. A ver si os gusta el enfoque. En un contenedor, lo que posiciono son distintos contenedores dentro, ¿vale? En este caso por ejemplo, vamos a borrar esta galería, vamos a borrar esta, ¿vale? Y aquí tendríamos, digamos que cuando añadimos un texto a la colección, pues añadiría un tag. Y aquí abajo, en el contenedor, yo voy a ir abriendo tantos tags como requiera. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un máximo de 10 tags. Pues abriría 10 contenedores dentro para que cada uno de esos contenedores corresponda a cada uno de los registros. Ya veréis que es más fácil parece difícil, pero es más fácil de entender. Vamos a abrir, por ejemplo, un contenedor, en este caso un contenedor horizontal, y este contenedor horizontal yo quiero que no tenga un ancho flexible, ya que le voy a dar yo el ancho que requiera, o sea, el ancho que yo quiera. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle 100 por hora para verlo. Y de alto, pues por ejemplo, voy a ponerle 24, ¿vale? Ahí visto un cuadradito pequeño. Voy a decirle que se me apilen en la parte de arriba, la parte superior. Ahí está. Y voy a decirle que tenga, por ejemplo, un padding de 16. Vamos a decirle que deje 16. Vamos a poner bordes, porque de esta manera lo vamos a ver bastante más claro, ¿vale? Aquí en el border color yo tengo mi sistema de diseño, donde tengo un color en una variable, ¿vale? Es un color predefinido en una variable. Quito la sombra, vamos a ponerle, por ejemplo, 8 de borde, y ahí tenéis, le tenemos un bordecito. Vamos a hacerlo más grande. Perfecto, pues ahí tenemos ese borde, a bajarlo un poquito, ahí está, para que se vea que estaba tapando lo de arriba el borde. Vale, ahí tenemos el borde, arriba es donde pondremos la etiqueta. En el caso, por ejemplo, como lo hice en esta pantalla, aquí lo puse dentro del contenedor, puse para añadir la etiqueta. Vamos a hacerlo igual, por mantener el estilo.
Vamos a convertirlo en vertical y vamos a coger el posicionador de la etiqueta y vamos a subirlo. Vale, ahora tenemos que quitar el superior, el izquierda y el derecha, porque si no, no nos va a solapar, no nos va a pegar. En este caso, ya está ahí puesto. Y ahora, para hacer lo de los tags, voy a poner otro contenedor. En este caso, bueno, ya tenemos uno abierto, vamos a utilizar este. O no, ese contenedor vamos a dejarlo para los tags. Vamos a abrir otro nuevo. Y así vais viendo la gestión de los contenedores. Vamos a poner uno en horizontal. Que este va a ser el contenedor que contenga esos tags. Vamos a poner aquí tag contenedor. Muy bien. Perfecto. Y ahora este vamos a ponerlo dentro. ¿Vale? Este contenedor. Vamos también a ponerle un borde para que se vea la distinción. Aquí también. Voy a poner el color del borde. Muy bien, ahí lo tenemos. Y ahora sí, aquí dentro voy a poner los padding para que se vea. Muy bien. Vale, pues ahí tenemos el borde de este contenedor. Este contenedor lo vamos a poner sin sombra y el radio del borde a 0, ya que tenemos el radio exterior, que es el que nos hace esta curvita. Perfecto. Vale, lo tenemos. Ya tenemos, digamos que, el diseño donde vamos a introducir esos tags. Y aquí, digamos que va a ser donde incluyamos ese tag, ¿vale? Entonces, dentro del contenedor vamos a poner un texto, ¿vale? Por ejemplo, cualquiera, entrada de texto, un texto, ¿vale? Un texto cualquiera. Vamos a decirle que se ajuste al alto. Ahí lo tenemos. Vamos a darle también un poquito de padding. Por ejemplo, le podemos dar un 4 o un 8. Está mejor. 8 por aquí y 8 por allí. Ok. Ahora tenemos aquí el texto. Vamos a ponerle una fuente más pequeña, por ejemplo un 11. Y ahora, si este va a ser el primer tag, yo pues aquí pondría, por ejemplo, a ver, vamos a poner vídeo, tag 1. ¿Vale? Aquí pondría vídeo, tag, texto 1. ¿Por qué lo voy renombrando con 1? Porque automáticamente cuando lo duplico, Power Apps entiende que es un duplicado y va a poner 2, va a poner 3, va a poner 4. Y va a ir haciendo siempre la cuenta. Por lo tanto, nos va a mantener esas funcionalidades en todas las copias que hagamos. Ya veréis que es algo que nos va a ser muy beneficioso a la hora de copiar y tener varias funciones iguales. Vale, pues dentro ya tenemos el texto. En el texto lo que tenemos que poner ahora sería el primer registro de esa colección. ¿Vale? Si os dais cuenta, en esta pantalla, aquí en el primer registro, tengo el último registro del first n del registro número 1. Aquí tengo el registro número 2 y aquí tengo el registro número 3. ¿Vale? Si os dais cuenta, lo voy montando para que cada tag tenga su registro correspondiente. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner este. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos esa etiqueta, ese primer registro que se llama etiqueta. Y ahora, justo al lado, lo que tengo es un icono. Vamos a coger el icono este, ¿vale? Simplemente es el icono cancelar de Power Apps, el que trae por defecto. Y ahora os explico cómo he hecho la función para poder borrarlo, ¿vale? En este caso, si veis el icono ha salido fuera porque el texto aún no se ajusta automáticamente. Ahora vamos a por eso. Vamos a decirle que un ancho de 50, por ejemplo, para que note un poquito de espacio. Y aquí tenemos el icono que lo vamos a centrar. Ahí está. Ahora, para poder borrar este tag, como es el tag 1, pues simplemente le digo que borre sí
dentro de la colección el tag es igual al texto este, ¿vale? En este caso hace referencia al otro texto, pero vamos a hacer referencia a este texto de aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí, en lugar de tag texto, vamos a poner vídeo. Ahí está. Y ya hace referencia al texto que hemos puesto antes, ¿vale? Por lo tanto, si pulsáramos, pues lo borraríamos y ya saldría el siguiente, ¿vale? Porque ya el primero lo hemos borrado, ahora el primero es otro. Si borráramos otra vez y si borráramos otra vez, irían pasando porque todos volverían a ser el primero. O sea, hemos borrado el primero, entonces el segundo es el primero, el tercero es el primero y así consecutivamente. Pero veis que aún se sigue viendo el contenedor del tag. Entonces lo que tenemos es que ahora jugar con su opción de visible, ¿vale? En este caso, volvemos a la plantilla, ¿vale? Aquí dentro los tengo y en la opción de visible, si os dais cuenta, cuento las líneas de col 1, que en este caso es la colección de estas etiquetas, y le digo que si es menor o igual a 1, o sea, mayor o igual a 1, que aparezca, ¿vale? En este caso, venimos aquí y lo ponemos en su propiedad visible. Ahí está. Ahora no aparece porque no existe ningún registro. Si pusiéramos un registro, vamos a poner registro, pues ahí vemos que ya aparece esta propiedad, o sea, aparece esta etiqueta. Vale, vamos ahora a la parte chula. Vamos ahora a la parte donde vamos a hacer que este registro se adapte automáticamente a ese ancho. Y esto lo podemos hacer con un control de HTML, ¿vale? En este caso, yo dentro de cada uno de los registros, si os dais cuenta, tengo un control que se llama tag ancho y es un control HTML, ¿vale? Y en este caso, el HTML lo que le digo es que me convierta el texto, en lugar de en horizontal, me lo ponga en vertical y así me ajuste el vertical automático. Ya que tenemos un ancho automático cuando escribimos, podemos ajustarlo, ¿vale? Es más fácil de lo que parece. Os lo explico. Lo copiamos dentro, ¿vale? Para que no se vea. Y si os dais cuenta, este control de HTML sí que tiene un alto automático, ¿vale? Por lo tanto, lo que escribamos a nivel de altura se va a ajustar automáticamente. Pero a mí no me interesa la altura, a mí me interesa el ancho. Por lo tanto, yo convierto la altura por el ancho, pero tenemos que darle la vuelta al texto. El texto tiene que estar en vertical. A ver si os lo puedo mostrar. Os lo voy a mostrar aquí fuera. ¿Vale? En este caso, vamos a ponerle un color al texto. Si os dais cuenta, lo que hago es rotar el texto, ¿vale? Entonces, el texto ahora se está ajustando en su altura, pero realmente lo que me interesa no es el alto, es el ancho del texto. Pero ahora el alto se convierte en el ancho, ¿vale? No sé si lo habéis entendido bien, ¿vale? Entonces lo que uso es este alto para darle ahora el espacio a ese texto, ¿vale? Vamos a borrar este. Ahora vengo dentro, hago referencia, en lugar de al tag texto, al vídeo, ¿vale? Que es el nuevo que hemos hecho. Y ahora, si os dais cuenta, este texto es registro, que es ese registro que hemos hecho para hacer ese primer valor que nos recupera. Y ahora tenemos que decirle que el ancho de este texto, vamos a renombrar esto y así lo vamos a ver más claro. Tag, vamos a poner vídeo antes y el 1. Muy bien. Y aquí igual. Vamos a poner vídeo. Tag ancho 1. Muy bien. Y ahora vamos a decirle que el ancho de ese texto sea el alto del HTML, ¿vale? Por lo tanto,
venimos al ancho y le decimos que el ancho sea vídeo tag ancho 1, ¿vale? El height. Muy bien. Ahora, cositas a tener en cuenta y cositas importantes. Aquí, en este control de texto, si os dais cuenta, tenemos un tamaño de fuente y también tenemos un tipo de fuente. Pues el tamaño de fuente y el tipo de fuente tiene que ser igual, ¿vale? En este caso, aquí hay un tamaño de fuente y un tipo de fuente, ¿vale? Entonces, vamos a coger este tipo de fuente, voy a ponerle aquí, que es la Segoe, muy bien, y ahora voy a coger el tamaño de la fuente, ¿vale? Tamaño de la fuente y el tamaño de la fuente. Perfecto. En este caso tenéis que tener una cosa en cuenta. Los controles nuevos de Power Apps no miden el texto igual que los controles anteriores o los controles que ya teníamos. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta porque antiguamente los controles anteriores, los que usábamos siempre, no se miden por píxeles. Así que no nos va a cuadrar, digamos que de la misma manera. Así que vamos a eliminar este texto y vamos a poner un control de los antiguos. Vamos a poner un texto de el de siempre. Esto es un icono, este no, perdona. Texto. Etiqueta de texto, este. Muy bien. Vamos a ponerla al inicio, muy bien. Ese ya es gigante, si os dais cuenta. Pero vamos a ponerle el tamaño que teníamos. Ese. El alto automático. Muy bien. Y ahora vamos a poner también la fuente. Aquí y aquí la fuente. Muy bien. Vamos a coger este ancho, el que hemos hecho. Muy bien. Perfecto. Y ahora este lo borramos. Y le ponemos este ancho. Ok. Ahora vamos a renombrarlo. Se llama texto. Y ahora tenemos que volver a renombrarlo aquí, por si alguna palabra no está bien. Vale, la T. Muy bien. Okay. A 8,5, menos 2, la Segoe, perfecto. Y aquí tenemos el ancho, muy bien, perfecto. Vale, cositas a tener en cuenta. Cuando abrimos un texto, tiene un espaciado superior, espaciado izquierda, espaciado derecha, ¿vale? Si no quitamos esos espaciados, esos píxeles nos los siguen sumando, por lo tanto, no se va a ajustar automáticamente, ¿vale? Si os dais cuenta, ya tenemos el texto ajustado automáticamente. Ya lo que escribamos se va a rellenar, ¿vale? Ahora lo que tenemos que decir es que sea ese primer registro, ¿vale? Vamos a cogerlo del anterior. Este. Y ya le decimos que es el primer registro y, como os dais cuenta, se ajusta automáticamente. Cada letra tiene un tamaño y esos tamaños se ajustan automáticamente a ese ancho. Ahora tenemos que darle un poquito de espacio entre las letras y entre el icono. Vamos a darle, por ejemplo, 4. Eso, 4 está bien. Muy bien. Ahora este es con minúscula. Eso es. Y ahora lo que tenemos que hacer es ese ancho sumarle el espacio que hemos dejado y también el icono, ¿vale? Entonces simplemente cogemos el ancho del texto y le vamos a dar ese ancho al ancho global, ¿vale? Y ahora le vamos a sumar. Pues por ejemplo, si el icono tiene 12 de ancho más 8 que hemos dejado, pues vamos a ir sumando.
más 20. Aquí vemos que falta un poquito, quizás 8. Por ahí quizás puede estar bien. Ahí vemos que esos 28 le dan un espacio suficiente. O quizás vamos a poner 32, a ver. Perfecto. Y ahí vemos que nos ha ajustado automáticamente. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Si ahora, en vez de registro, vamos a poner, por ejemplo, otra etiqueta. Vamos a poner una etiqueta más larga. Ahí vemos que automáticamente nos lo ha ajustado al ancho de esa etiqueta más larga. Entonces, es una solución muy buena para poder apilar o hacer etiquetas. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una segunda etiqueta y una tercera y no nos cabe en el espacio? Vamos a por ello. Vamos a hacer una segunda etiqueta, ¿vale? Igual que tenemos la primera, pues ya podemos poner la segunda, ¿vale? Y esta segunda tenemos que volver a renombrar. Aquí, por ejemplo, en el visible vamos a decir que sea el 2, que no hay nada. Aquí la posición 2, perfecto. Aquí, si os dais cuenta, ya nos pone el 2, ya nos va renombrando automáticamente, por lo tanto ya hace referencia a la 2. Y aquí pasa lo mismo, borra la segunda, que eso está bien. Y aquí estamos teniendo un problema porque nos hace referencia a un ancho que no está visible, por lo tanto no funciona. Vamos a darle, vamos a poner un segundo registro. Muy bien. Y ahora vamos a repararlo. Ahí está. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Vamos a darle un poco de espacio entre una y otra. Por ejemplo, vamos a darle 16. Muy bien. Vale, pues si os dais cuenta, cuando ponemos una segunda etiqueta, se nos van saliendo del marco, se nos sale del contenedor. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se apilen automáticamente independientemente del ancho? Pues le podemos dar a ajuste. Y ahí vemos cómo con el ajuste directamente nos lo pone abajo. Si la etiqueta fuera más corta, vamos a probarlo. Por ejemplo, ponemos corta. Pues, si os dais cuenta, nos lo pone justo al lado. Y si pusiéramos una tercera que es más larga, pues ya nos lo seguiría apilando y así tendríamos un bloque de etiquetas elegante, compacto y de una manera pues muy fácil de usar y muy fácil de leer y sobre todo también de implementar. Por ejemplo, en esta demostración, yo pues lo hice más redondito, le puse un color a cada etiqueta, pero esto ya os lo dejo a vuestro gusto, ¿vale? Es muy sencillo poner un color a cada etiqueta, ya que cada etiqueta es independiente. Aquí vemos, por ejemplo, que la etiqueta 1, pues le podemos dar, por ejemplo, un color distinto. Si le ponemos un color naranja, la etiqueta 2 si le ponemos un color verde. Entonces, cada etiqueta se le puede dar un color independiente. Por lo tanto, es muy sencillo. Ahora, si borramos la etiqueta 1, la 2 pasará a ser la 1. Por lo tanto, ese color irá cambiando, ¿vale? Pero bueno, que eso ya temas estéticos que lo dejo a vuestro gusto. Ahora vamos a ese slider con animaciones, ese movimiento que podemos ver aquí en esta pantalla, ¿vale? Cuando pulsamos, pues que se mueve y que hace ese movimiento así fluido y ese pase de diapositivas, que la verdad es que es algo pues que llama la atención o que puede darle un toque profesional a nuestra aplicación. Incluso lo podemos usar para muchísimas en muchísimas partes de la aplicación, ya que siempre pues necesitamos eso, hacer el pase, y para que no se pase así como si fuera algo una instantánea que pase muy rápido, que podamos hacerlo de manera más fluida y que pueda tener esa parte chula, vistosa de las aplicaciones. Así que vamos a por ello. Aquí, por ejemplo, en esta segunda pantalla, vamos a abrir por ejemplo, un contenedor, ¿vale? En este caso,
he abierto un contenedor normal, ¿vale? No es un contenedor... Lo podemos hacer en cualquier contenedor, la verdad, pero bueno, en este caso he abierto un contenedor sin ajuste interno, ¿vale? Que son los contenedores normales. Voy a quitarle la sombra, voy a poner el bordecito para que se vea el contenedor, ahí está. Y el color, pues vamos a poner el color que uso para el borde. Ahí está, ¿vale? Ya tenemos ahí el bordecito, ya tenemos el contenedor. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner un contenedor interior, ¿vale? En este caso, pues voy a poner un contenedor horizontal, ¿vale? Este contenedor, pues lo vamos a ajustar al alto, ¿vale? Vamos a decirle que sea parent, ¿vale? Y aquí vamos a ponerlo al 0. Y para que podáis ver ese pase de diapositivas, por ejemplo, vamos a hacerlo con la misma foto de los vehículos que teníamos en el ejemplo, y así pues de alguna manera lo podéis ver de primera mano. Vale, en este caso vamos a abrir aquí una imagen. Muy bien, y ya tengo esas imágenes cargadas. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Y luego vamos a poner, por ejemplo, otra imagen. Vale, vamos a poner otra. Vamos a poner esa. Y aquí vamos a poner otra imagen y vamos a poner esta. ¿Vale? Aquí lo estoy haciendo con imágenes, pero puede ser perfectamente una galería. ¿Vale? Una galería con 3, 4, 5 imágenes o los registros que vosotros queráis de la galería, ya que lo importante es el ancho del template, o sea, lo que use cada template, ¿vale? En este caso yo lo voy a hacer con imágenes, pero que se puede hacer con cualquier cosa. Vamos a darle, por ejemplo, a la imagen un ancho de 300, eso es, y un alto también de 300, ¿vale? Para que sea un poquito menos, para que podamos verlo bien y trabajarlo bien. Vale, 200 y 200, perfecto. Y ahora vamos a decirle que el contenedor exterior tenga un ancho de 200, ¿vale? Por lo tanto, nada más que se ve una diapositiva. Y ahora el objetivo es hacer que pase a la izquierda o a la derecha. Entonces, para hacer que pase a la izquierda o a la derecha, pues en este caso podemos, por ejemplo, abrir un icono. Vamos a ver. Los iconos. Estos, ¿vale? Suficientes para hacer el ejemplo. Vale, pero en vez de abajo, pues tendría que ser a la derecha. Desde lo más pequeño, que siempre pone los iconos inmensos. Ahí está. Con este icono vamos a pasar a la derecha y con el mismo icono vamos a pasar a la izquierda. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos, digamos que el concepto, ¿vale? Ya vosotros lo podéis aplicar a los espacios o como vosotros más os guste o mejor se adapte a vuestra solución. Y el objetivo es que cuando yo pulse se me desplace a la siguiente posición, ¿vale? En este caso, el contenedor, si os dais cuenta, el interno tiene más ancho que el contenedor externo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos registros queremos mostrar en ese slider? Entonces tenemos que multiplicar el registro, que en este caso son 200 de ancho, por el número de registros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos de ancho 200 por 3 fotos que tenemos, ¿vale? Ahí tenemos, digamos, que el ancho completo de nuestro slider. Ahora, si nosotros esta posición, en vez del 0, la pasamos al 200, vemos que nos desplazamos hacia el lado contrario. Pero si le ponemos menos 200, vemos que se empieza a desplazar. Y si le ponemos menos 400, pues vemos que se desplaza hacia la última foto, al último vehículo. Si le ponemos al 0 de nuevo, pues vemos que vuelve, ¿vale? Todo esto lo queremos hacer con un botón de forma automática y que ese transcurso de ese 0 a ese 200 sea algo que podamos ver, que sea homogéneo. Y esto lo podemos conseguir con un timer, un temporizador, ¿vale? Así que vamos a abrir un temporizador.
O mejor, vamos a ir y vamos a coger el temporizador que ya tengo aquí programado y así ganamos un poquito de tiempo en el vídeo. ¿Vale? Yo tengo un temporizador que se llama movimiento. Vamos a cogerlo. ¿Vale? Y lo vamos a pegar aquí. Vamos a ponerlo visible. Ahí está. Muy bien. Ahora, este temporizador, si os dais cuenta, yo lo tengo con 516. ¿Por qué? Porque mi template ocupaba 516. Y eso es lo que quiero que desplace. Cada vez que le doy, que desplace 516 píxeles. 516. En este caso hemos hecho uno más pequeño, por lo tanto tiene que desplazar 200 píxeles. Cada vez que yo pulso, quiero que desplace 200 píxeles. ¿Vale? Vamos a ver qué más cositas hay que tener en cuenta. En este temporizador, ¿vale? Una vez que termina el temporizador, lo que hago es capturar en una variable la posición de esto, que sería el slider. Vamos a ponerle esto slider, ¿vale? Y así vamos nombrando las cosas y entendiéndolas un poquito mejor. Entonces, en el temporizador, lo que hacemos es capturar el slider, la posición X, que la posición X es la posición horizontal, la que se mueve en horizontal. Luego hago un reset del temporizador para que vuelva a 0 y le digo que ya se ha terminado el movimiento, ¿vale? Establezco otra variable que se llama varMovimiento y lo establezco en false, ¿vale? De esa manera le digo que ya no hay movimiento. Ahora, ¿cuándo ejecuto el temporizador? Pues aquí, ¿vale? En la propiedad de icono, ¿vale? Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y os lo explico. Si os dais cuenta, yo aquí establezco varMovimiento, como que el movimiento va a empezar en true. Y este varMovimiento es el que ejecuta el inicio del movimiento en el start. Venimos a start y veis, el start está esa variable. Por lo tanto, cada vez que esa variable entra en true, el temporizador empieza a correr y hace digamos que su función. Ese valor de 200, como veis aquí, pues lo va a recorrer, ¿vale? Pero claro, no queremos que recorra solamente hacia un lado, queremos que vaya y vuelva. Por lo tanto, tengo otra variable que se llama var negativo positivo. Entonces, en este caso, sería positivo porque sería sumar, un más. Entonces, por lo tanto, en el lado contrario sería negativo. Por lo tanto, vamos a ponerlo en negativo. Muy bien. Vamos otra vez a la pantalla principal. Ahora esta es mi lista para desplazar. Si os dais cuenta, yo tengo aquí esta fórmula. Vamos a pegarla y os lo explico. El slider, que es lo que vamos a desplazar, que es donde tenemos que poner esta fórmula. Entonces lo que estamos diciendo es que si es negativo, o sea, si es el var negativo positivo, si es igual a negativo, pues que esa posición le reste el valor de movimiento, ¿vale? En este caso es movimiento, vamos a poner vídeo, ¿vale? Que ese es el nombre del temporizador. Y en el slider vamos a poner movimiento vídeo. Muy bien. Y aquí también movimiento vídeo. Entonces, si var negativo o positivo es negativo, pues le va a restar a la posición el valor de movimiento vídeo. Por lo tanto, va a restar 200. Y cuando termine de restar esos 200, capturará esa variable. O sea, la posición se mantendrá. Luego, si volvemos a darle, volverá a restar 200 a la posición. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Venga, vamos allá. Ahora, cuando pulsamos, ¿veis? Se ha movido. Si pulsamos a la derecha,
Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya el movimiento creado. Sí, muy importante, no va a funcionar si no le damos al play, porque aquí digamos que en el trabajo, o sea, en la parte de desarrollo, no funciona el temporizador, por lo tanto tendríamos que darle al play. Y aquí ya podemos hacer ese slider. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Hoy hemos dado 2 partes, así que el vídeo hoy ha sido bastante intenso, un poquito más largo de lo habitual, pero creo que estas técnicas nos pueden ayudar a darle ese estilo o darle ese toque profesional a las aplicaciones. Y tanto los tags o las etiquetas como ese slider con ese pase automático o esa animación, pues le pueden dar un toque profesional muy chulo a nuestras aplicaciones. Y como siempre te digo, te animo a que te suscribas, a que sigas vídeo tras vídeo, a que comentes también y opines lo que crees sobre el contenido y también pues propongas nuevo contenido, que eso siempre nos ayuda a todos. Y lo más importante es que disfrutes haciendo aplicaciones.